Gracias, hermano Reinaldo. Muy buenos días, hermanos, amigos. Damos gracias al Señor el día de hoy, día del Señor, en el cual nos reunimos para poder honrarle, el poderle nosotros adorarle, pero también el disponer nuestro corazón para escuchar de su palabra, ¿no? Y vamos a pedir su dirección en oración. Inclinamos rostros y vamos a pedir la dirección a Dios para que Él nos guíe a través de la predicación de su palabra. Padre, queremos acercarnos ante ti. Tú eres el que inspiró la palabra de Dios y queremos, oh Señor, que ahora nos guíes a entenderla, a comprenderla, a asimilarla, para ponerla en práctica, Señor. Padre, que podamos ser sensibles a lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros, lo que tú quieres hablar a tu iglesia. Señor, dejamos en tus manos este tiempo. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Mis hermanos, el día de hoy continuamos con nuestra serie Haciendo la Iglesia que Dios quiere, basado en el libro de Hechos, donde queremos aprender acerca de la voluntad de Dios para poder desarrollar, edificar la iglesia que Dios quiere que seamos en estos tiempos que vivimos el de hoy. ¿Qué mejor ejemplo que ver la iglesia del primer siglo, ¿no? La iglesia primitiva, la iglesia inicial, y ver de ahí sacar los principios y poderlos llevar a nuestro tiempo hoy. En los primeros versículos vimos acerca que para hacer esta misión que el Señor nos ha encomendado, nos ha dado una serie de recursos. Vimos que entre esos recursos era el mensaje correcto, la confianza correcta, el poder correcto, la misión correcta y la motivación correcta, ¿no? Pero aparte de los recursos que Dios nos ha dado, y para poder tener éxito en la edificación de la iglesia, no solo hay que tener los recursos, sino debemos respetar los fundamentos, las bases por las cuales se debe edificar la iglesia del Señor. Dijimos, no solo tenemos que tener el cemento, el fierro, la arena, todos los materiales para la construcción, sino que ahora hay que empezar a edificar, y lo primero que hay que hacer es poner buenas bases, buenos cimientos, y de ahí luego levantar las columnas, las paredes, ¿no? Entonces hay que poner buenas bases, buenos cimientos, los cuales hay que respetarlos. Y si no hacemos eso, vamos a edificar, si no se va a caer el edificio, entonces no va a permanecer la iglesia. Entonces vimos que para ello había que identificar esos fundamentos para hacer la iglesia que Dios quiere, y señalamos que el primer fundamento era la obediencia, ¿no? Cuán importante que seamos obedientes al Señor, ¿no? En ser obedientes a su palabra. Luego tocamos el segundo fundamento, que era la unidad, el de ser unidos, el que estamos unidos en espíritu, y que la unidad no hay que nosotros hacerla, ya está dada, ¿no? Estamos unidos en Cristo. Lo que nos toca es guardar, cuidar la unidad. Luego vimos la semana pasada el tercer fundamento, que era la oración. Y ahí tocamos 6 consideraciones que tenemos que tener respecto a la oración. La oración nos permite confiar en las promesas de Dios, que debemos confiar. Hay muchas promesas del Señor para nosotros y confiemos en esas promesas en oración. Es bueno tener un lugar también específico de oración, ¿no? El aposento alto se mencionaba allí. Nuestro hogar debemos tener un lugar donde orar, ¿no? Un altar de oración, cuarto de guerra, mencionamos de ello también, ¿no? La oración nos permite también fortalecer la unidad. Se oraban unánimes, dice, ¿no? Entonces, ¿cuán importante? Orar unos por otros, orar por la necesidad de los demás, orar en los matutinos, orar en las células, orar en las redes, en todo momento, orar unidos, ¿no? Ponernos de acuerdo. Vimos también que debemos perseverar en la oración. Constantemente la palabra de Dios nos dice que perseveremos, y allí la iglesia perseveraba unánimes en oración, perseverar. No declinemos, seamos perseverantes en la oración en todo momento, todo momento.
Luego vimos que la oración es una disciplina espiritual muy necesaria, una disciplina espiritual que tenemos que nosotros ejercitar. Y como es una disciplina, implica que tenemos que esforzarnos día a día en hacerlo. Y es importante para la marcha de iglesia, para nuestra vida personal, como también familiar. Vimos también que la oración es más que hablar con Dios. La oración es relacionarnos con Dios, pero una relación estrecha. Esa relación estrecha de hijo a padre. Nuestro Padre Celestial es Dios. Esa estrecha relación de hijo a papá y hablar con ellos. Y aún esa relación de amigo, de amistad incluso más profunda, ¿no?, que debemos tener. Así como en la familia debe haber papá, mamá, el hijo con los padres, una estrecha relación y aún ser amigos, ¿no? En buen sentido de la palabra, de igual forma con Dios. La oración nos permite no solo hablar, sino comunicarnos, relacionarnos. Incluso dijimos que Dios ya sabía lo que vamos a pedir, ya lo sabe. Entonces, ¿para qué lo pedimos? Porque Dios quiere que se lo digamos y más que todo para que entablemos relación con Él. Entonces, la oración nos ayuda a ello. Hoy vamos a ver el cuarto fundamento que debemos respetar y que nos permite ser la iglesia que Dios quiere. ¿Cuál es este fundamento? La autoridad espiritual. La autoridad espiritual. Los miembros de la iglesia, ¿debemos sujetarnos a alguien en la iglesia? ¿Debemos sujetarnos a alguien en la iglesia? ¿Hay autoridades espirituales? Sí lo hay. ¿No? La respuesta a esta pregunta es vital. Por una terrible razón, hay un gran problema interno dentro de la iglesia y que enfrenta la iglesia en este mundo occidental. No es la persecución, no es la falta de recursos, ni siquiera el rechazo de la gente. El problema es la rebeldía. Uno de los grandes problemas que hoy en día se está presentando en las iglesias de este lado occidental es la rebeldía. Existe mucha rebeldía e independencia en muchos que nos llamamos cristianos, porque muchos en nuestro corazón se ha permitido o se ha endurecido el corazón y a veces somos rebeldes. No queremos sujetarnos a autoridad, no queremos hacer lo que nosotros queremos a nosotros, ¿no? Hay hijos que apenas tienen 18 años ya quieren independizarse, ¿no? Ya quieren tener su departamento, su cuarto, porque quieren estar libres y no estar sujetos bajo autoridad, ¿no? Cuán importante entender que ese espíritu de rebeldía a veces quiere meterse dentro de la iglesia, se quiere meter a nosotros como cristianos. Existe entonces mucha rebeldía e independencia entre los que nos llamamos cristianos y debemos tener cuidado. En cierta medida, lo aprendido y asimilado es por los valores de este mundo pecador y el espíritu rebelde de este mundo que se ha metido en la iglesia. Enfrentamos un gran problema que en realidad es un pecado. Nos acomodamos a las maneras, a los modos, valores y principios de este mundo. Nos acomodamos a su estilo de pecado y dejamos que eso esté en nosotros. La raíz de la rebeldía puede estar existiendo en mayor o menor grado en muchas congregaciones cristianas y emana de este mundo y de la carne. Y es consecuencia directa del gran engaño de la serpiente antigua, ¿no?, de Satanás, en el cual lamentablemente sigue hoy influenciando. ¿Se acuerdan? Allí en Génesis 3, 4, 5, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren, ¿en qué consistía la tentación? Aquí era una tentación hacia la rebeldía. Había una tentación a desobedecer, porque Dios le dijo: no comerás de este fruto del bien y del mal, no comerás de este fruto. Entonces le dice Satanás, y le dice a la mujer: no morir. En otra palabra, te está mintiendo Dios. No vas a morir, le dice. Porque Dios le dijo: si comes de esto vas a morir. Pero dice: no vas a morir. Sino sabe Dios que el día que comas
de Él, serás abierto tus ojos y seréis como Dios. Ahí está la tentación. O sea, mira, come nomás, no te va a pasar nada, no vas a morir. Más bien, Dios no te lo dice porque Dios sabe que si tú comes vas a ser como Dios. Vas a ser como Dios. Y entonces vas a tú decidir, determinar qué está bien y qué está mal. Ahí está la tentación. Y justamente un pecado de rebeldía. ¿Quién fue el primero en rebelarse? Satanás. Era ángel de luz, era un ángel de Dios, pero él decidió ser como Dios y se rebeló. Y se llevó a muchos, ¿no? Que ahora muchos ángeles caídos, que son los demonios, sus seguidores. Fue rebeldía. Y eso estimuló ahí, en Génesis ahora, al hombre, a la mujer, a que sean rebeldes. Lamentablemente, pecaron, desobedecieron y entraron en pecado de rebeldía. El diablo ha sido sabio en engañar al mundo, haciéndole creer que el hombre puede estar al mismo nivel que Dios, determinando que está bien y que está mal. No, el hombre ha hecho eso. Hoy en día, el hombre quiere ser su Dios y quiere ser más que Dios. E incluso niega a Dios y dice, no existe Dios, nosotros somos nuestro Dios, nosotros determinamos nuestro destino, nosotros determinamos nuestro camino. Y el hombre ahora quiere decidir qué es bueno, qué es malo. ¿Es así o no? Hoy en día se permite que pueda haber matrimonios entre hombre y hombre. Y dice que es bueno. ¿Sí o no? Sí, así lo dice y en muchos países ya han establecido las leyes y así. Y hay muchas cosas de ese estilo que el hombre quiere definir qué es bueno, qué es malo. ¿Por qué? Porque en esa actitud de rebeldía quiere ser más que Dios y hacer lo que a él le parece que es bueno, en función de su entendimiento, de solo su conciencia, sus intereses y excusas diversas, y no en función de lo que dice la palabra de Dios. Nosotros nos regimos a principios absolutos de lo que es bueno, lo que es malo, que es de acuerdo a su palabra de Dios, la que va a permanecer para siempre y no cambia. Pasarán los siglos, pero su palabra permanece y nos regimos en su palabra. Por otro lado, aquí hemos visto en este texto que en todo grupo humano, en todo grupo siempre hay un líder. Y vemos que en este texto, ¿quién es el líder allí del grupo de los discípulos? Ahí el texto leído, Hechos 1:15, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y ahí se decía que eran algo de alrededor de 120 hermanos que estaban allí. Entonces, el líder natural del grupo era Pedro. Ahora, Pedro era el líder, pero ¿se acuerdan que Pedro también traicionó a Jesús, ¿no? Así como Judas. Judas lo traicionó con un beso, pero Pedro negándolo, ¿no? Y lo negó 3 veces, ¿eh? No solo una, sino 3 veces negó al maestro. Pero la diferencia a Judas, que él solo se lamentó y después de lamentarse se suicidó, Pedro se arrepintió, lloró amargamente y fue perdonado y restaurado por el mismo Señor Jesucristo. Fue restaurado y ahora era el líder. Miren, dice cómo lo restauró Jesús en Juan 21:17, dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahí 3 veces le preguntó, ¿me amas? Como aludiendo a las 3 veces que lo había negado. Y de ahí
la disposición, ¿no? Tú sabes que te amo, ¿no? Entonces le dice, apacienta mis ovejas. Lo pone en una posición de liderazgo. El texto dice que se levantó en medio de los hermanos. Aquí dice, y es interesante que no dice en medio de los cristianos, sino entre los hermanos. Porque somos la iglesia somos todo creyente, que somos hijos de Dios. Es una familia, la iglesia. Nuestro Padre Celestial y todos nosotros somos hijos. Y por eso nos llamamos entre nosotros hermanos. Hermanos en Cristo. Entonces, Él se levantó en medio de los hermanos. Y esto nos lleva también a pensar que la autoridad está en un concepto de una familia espiritual. Es importante entonces la autoridad espiritual en la iglesia. Y estamos diciendo que es un fundamento, una base en la cual tenemos que edificar, que es la autoridad espiritual. Para comprender mejor sobre la autoridad espiritual, nos haremos 3 preguntas para poder entender un poco acerca de la autoridad espiritual. La primera pregunta es, ¿quiénes son las autoridades espirituales en la iglesia? ¿Quiénes son las autoridades espirituales en la iglesia? En primer lugar, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. La primera autoridad, la autoridad suprema, es Jesucristo. Él es la cabeza. Colosenses 1:18 menciona y dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es en el principio el primogénito entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y en la Biblia se hace una comparación de la iglesia como el cuerpo humano. El cuerpo humano. Las manos, los pies, los ojos, cada órgano, cada parte de nuestro cuerpo va a funcionar, pero dirigido por la cabeza. La cabeza va a decir cómo mover la mano, si estoy caminando, cómo poner el pie, qué voy a hablar, qué voy a decir, lo que veo, analizo, lo pongo en mi cabeza y veo, ¿no? Y tomo decisiones. Entonces, todo lo hace la cabeza que dirige. Entonces, en la iglesia es Jesucristo, la autoridad suprema. La máxima autoridad de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. En otra parte, el mismo apóstol dijo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y varias veces, en varios sitios va a repetirse que Jesús es la cabeza. Si hay algo que nunca debemos olvidar y que debemos tratar de enseñar todos los domingos, es que nuestro Señor Jesucristo es nuestra máxima autoridad. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Él es a quien nosotros dirigimos, a quien nos sometemos. Él es nuestra cabeza. Nosotros somos su cuerpo. Y el cuerpo, pese a tener muchos miembros, sin embargo, depende de la cabeza para todo. Cuando vivimos como su iglesia, los creyentes vivimos en sujeción a su autoridad y liderazgo. No puede decir la mano, no te quiero obedecer, ¿no? Y mandar y irse por otro lado. No puede ir un pie por este lado y el otro pie querer ir para atrás, ¿no? Todo tiene que ser, debe estar sujeto a lo que dice la cabeza para funcionar. Así tenemos que nosotros estar sujetos a la cabeza. Entonces, sujetos a su autoridad y liderazgo. En la iglesia no puede existir nuestros propios deseos. No puede haber 2 cabezas, ¿no? Si no sería un fenómeno y no va a vivir correctamente. Ahora, un cuerpo sin cabeza no puede funcionar. Va a ir por aquí, por allá, no va a poder caminar. No va a hacer lo que debe hacer. Cuando hay parálisis cerebral, el cuerpo queda allí sin moverse, nada puede hacerse, ¿no? ¿Por qué? Porque es fundamental la cabeza para poder dirigir, para poder nosotros marchar. Como iglesia necesitamos esa sujeción a la autoridad.
En este caso, nuestra máxima autoridad es Jesús. La iglesia no puede exigir que se cumplan nuestros deseos. No podemos decir yo primero y a la vez reconocer que Jesús es el Señor. No podemos decir yo soy el primero. Es Jesús, el Señor. Él es primero, ante todo. Toda decisión que tomemos debe ser una decisión espiritual guiada por nuestra sumisión al señorío de Cristo. Cristo gobierna sobre la iglesia. Entonces, cuando planificamos, consultamos, oramos, ¿no?, al Señor. Y eso lo hemos hecho, ¿no? Hemos planificado lo que vamos a hacer este año, hemos buscado al Señor y una vez planificado lo hemos puesto en la mano del Señor, ¿no? Hemos empezado como iglesia teniendo una vigilia, luego hemos tenido un tiempo de ayuno, de oración y depender del Señor. Es importante porque Él es la cabeza y debemos siempre buscar hacer su voluntad y depender y consultar a Él, dejarnos guiar por Él. Y Cristo como cabeza de la iglesia nos guía a través de su ejemplo, su amor, su servicio. Hoy algunos dicen, yo solo obedezco a Cristo y no a ningún hombre. ¿Has escuchado? Algunos dicen, yo solo obedezco a Cristo, a ningún hombre yo sigo, a ningún hombre obedezco. ¿Qué les parece esa afirmación? Suena espiritual, ¿no? Pero no es correcta. ¿Por qué? Cristo es la cabeza y se lleva a cabo su gobierno por medio de los pastores, siervos, líderes piadosos. Dios gobierna su iglesia a través del liderazgo espiritual, a través de la autoridad espiritual que Él pone en la iglesia. Los pastores, los siervos, líderes piadosos. Los creyentes deben sujetarse a ellos, a quienes se rinde cuentas. Entonces esto nos lleva al segundo punto acerca de quiénes son autoridad espiritual. Dios ha establecido pastores y líderes piadosos para el gobierno espiritual. Colosenses 1:24 nos va a mencionar y decir, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo está gozoso en padecer persecución por amor de la iglesia en un mundo hostil a Cristo. Iglesia de la cual Dios lo hizo ministro para enseñar con fidelidad la palabra de Dios. Notemos que no fue él quien escogió ser ministro del Evangelio, sino que fue Dios quien lo llamó a esta tarea. Dios es el que pone las autoridades espirituales. No es de que uno decide y se pone y se autoproclama y se coloca allí como líder, como pastor en la iglesia. Es Dios el que llama, el que confirma y pone a los líderes espirituales, a los pastores, a los siervos, el liderazgo en general. Dios es el que llama. ¿Con qué propósito levanta Cristo a sus ministros en la iglesia? El apóstol Pablo lo va a mencionar en Efesios 4, 11, 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Estamos viendo, ¿no?, los fundamentos para edificar la iglesia que Dios quiere. Y miren, para que se edifique la iglesia, para poder desarrollarse la iglesia, ¿qué se necesita? Justamente el liderazgo espiritual. Cristo ha puesto las autoridades espirituales para que edifiquen la iglesia. Cristo levanta a sus siervos para que estos preparen a los creyentes para la obra del ministerio. En otras palabras, para que sirvan en la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. En otra parte, Pablo los llama ancianos. En el griego tiene la palabra que es presbíteros o episcopos. Eso significa ancianos. Y también tiene la connotación del que
cuida, el que observa, el que está vigilante, tiene ese sentido. 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Miren, acá podemos ver varios aspectos. Los ancianos, los pastores, dice, los que trabajan en predicar y enseñar. Una de las principales responsabilidades del pastor es la predicación de la palabra de Dios, la enseñanza. Pero, ojo, no solamente es eso. Dice, los ancianos que gobiernen bien. Así pues, la tarea de los ministros o ancianos no es solo predicar al creyente y enseñar la palabra de Dios, sino también gobernar la iglesia local. Predican y enseñan, pero también gobiernan. Es parte de lo que Dios ha encargado. Pablo, dirigiéndose a Timoteo y hablándoles de los obispos o ancianos o pastores, como comúnmente se les llamaba en español, dice lo siguiente, Tito 1:7, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, retenedor de la palabra fiel tal y como ha sido enseñada, para que pueda también exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. Aquí vemos ya algunas tareas del pastor: es capacitar a los creyentes, gobernar la iglesia local, ser fiel a la palabra de Dios, corregir a los que contradicen. Todo esto implica autoridad espiritual. ¿Se dan cuenta que es muy diferente la autoridad militar, policial, política o autoridad dentro de una empresa? Es muy diferente. Acá estamos hablando, dentro de la iglesia, es una autoridad espiritual. Pero esta autoridad espiritual es siempre conforme ¿a qué? A la palabra de Dios y no conforme a la opinión o voluntades personales. Es regido a través de la palabra de Dios. Muy bien, ya hemos visto y hemos contestado la primera pregunta. Veamos la segunda pregunta. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como creyentes? ¿Cuáles son las responsabilidades que tenemos nosotros, cada creyente dentro de la iglesia? ¿Cuál es nuestro rol? Primero, sujetarnos a nuestros pastores. La palabra de Dios es bien clara. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto nos es provechoso. Tenemos que sujetarnos a las autoridades espirituales. Si eres miembro de una iglesia local, tu autoridad es el pastor de la iglesia local. En la iglesia que tú asistes, la iglesia local, tu autoridad es el pastor de la iglesia local. Entonces, a él tienes que sujetarte. En nuestro caso, aquí en la iglesia tenemos dos pastores. El pastor Marcelo, que es el pastor titular, yo soy el pastor asistente. Los dos son los pastores aquí en la iglesia. Luego tenemos un equipo ministerial, hermanos que nos ayudan en las diferentes redes, en los diferentes ministerios de la iglesia, que también tienen una autoridad espiritual. ¿Qué otras autoridades espirituales tenemos? Vendrían a ser los coordinadores, tutores. También los anfitriones tienen una autoridad delegada. Allí están no solo para recibirnos y saludarnos, sino también para poner el orden. Y a veces te va a decir el anfitrión, hermanito, un poquito más allá. ¿Y qué nos toca a nosotros? Obedecer, sujetarnos, ¿no es cierto? Son autoridad delegada del parte del Señor. Entonces, esa es la autoridad delegada que Dios pone dentro de la congregación. En iglesias más grandes, como iglesia, nosotros tenemos equipos pastorales, y a veces ya no solo uno, sino todo un equipo, o sea, no solo dos, sino varios pastores. Y eso quisiéramos nosotros también, que el grupo vaya creciendo, ¿no? Y puedan añadirse más
pastores también. Entonces, ese es el deseo y queremos avanzar como iglesia. Pero nuestra responsabilidad es que nosotros tenemos que reconocer la autoridad espiritual y ¿qué tenemos que hacer? Es sujetarnos a nuestros pastores, a nuestros líderes espirituales que Dios pone en la iglesia. Ahora, hay hermanos que están de iglesia en iglesia. Están en una iglesia un tiempo, luego en otra iglesia. ¿Por qué? Muchas veces porque no les gusta rendir cuentas, no les gusta estar bajo autoridad. Tenemos que estar bajo autoridad. Alguien que está encima de nosotros, a cual nosotros tenemos que saber rendir cuentas, a quien nos debemos sujetar. Segundo, ¿cuál segunda otra responsabilidad? Es orar por nuestros pastores. Hebreos 13:18 dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, ya que seamos conducidos bien en todo. Como pastores tenemos que hacer varias cosas, predicar la palabra, pero implica también tener un buen testimonio, como dice aquí, confiamos que tengamos buena conciencia, ya que deseamos conducirnos bien en todo. Y recuerden que el enemigo siempre va a atacar a los cristianos, pero de una manera muy especial busca al liderazgo, a los pastores. Atacar con más fuerza, podemos decir. ¿Por qué? Porque si derriba a un líder, a un pastor, hace más daño a la iglesia, a la congregación, y hace que no avance la iglesia como debería avanzar, ¿no? Entonces, y escuchamos en las noticias, ¿no? Pastores que han caído en el pecado, pastores que se han desviado de las doctrinas, se han ido por otras cosas, por otros lados. Entonces, aparte de la responsabilidad que es del pastor, también está la responsabilidad de la iglesia. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Una responsabilidad es orar. Yo sé que muchos de ustedes están orando, yo sé que muchos hermanos oran, pero ¿todos estamos orando? Es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros de orar por nuestros pastores, por nuestros líderes, por nuestras autoridades espirituales. Amén. Oración por liderazgo, a favor del liderazgo es crucial. Los siervos de Dios necesitan de las oraciones de los santos. Tercero, estimar y amar a nuestros pastores. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. No se puede tener en poca estima, no es que seamos mejores, no es que seamos los pastores ya ángeles, tengamos alas o seamos superhombres y por eso nos tienen que tener el respeto, ¿no? Sino, dice acá, no lo tengamos en poca estima, valoremos, estimemos, amemos, dice. Los pastores y líderes piadosos han sido llamados a presidir con una autoridad delegada. Dios nos ha puesto en esa posición. Entonces, porque Dios nos ha puesto, es que merecemos, dice, de esa estima y amor por causa de su obra. Y cuando estoy hablando pastor, estoy hablando de liderazgo también en general, ¿no? O sea, los líderes que Dios ha puesto en la congregación, ahí respetemos a esas autoridades y valoremos lo que hacen. Nosotros como pastores estamos a tiempo completo, pero hay hermanos que nos apoyan, tienen su trabajo, tienen sus responsabilidades laborales en su casa y nos apoyan también en el servicio. Se esfuerzan también en hacer la labor del Señor. Valoremos lo que ellos están haciendo, respetemos, obedezcamos también lo que ellos están haciendo. Amén. Bien, mis hermanos, estimemos, amemos a los pastores, a los líderes que tenemos en la congregación. Una tercera pregunta es,
Ya hemos visto las responsabilidades de nosotros como creyentes, pero también cuáles son las responsabilidades de los pastores. ¿Cuáles son las responsabilidades? 1 Pedro 5, 2, 3 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Acá vemos varias responsabilidades. Primero, cuidar la congregación desinteresadamente, ¿no? Una primera responsabilidad que tenemos los pastores y los líderes es cuidar la congregación, apacentar, como dice aquí, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidarla. La prioridad del anciano, del pastor, del líder es apacentar la grey. Tiene la tarea entonces de alimentar, proteger, guiar, apoyar a los débiles y vendar a los heridos, ¿no? Así como el pastor con las ovejas, ¿no? Tiene que cuidar, alimentar. Igual, esa figura es en la congregación, ¿no? Los pastores, los líderes, aún los tutores hacen esa labor pastoral, ¿no? En las células, ayer hemos tenido nuestro festival de células, hemos hablado del trabajo celular. Entonces, los líderes de célula hacen una función pastoral también. Entonces, ellos hacen esto mismo también, alimentar, proteger, guiar. Esa es la labor que tenemos nosotros. Y como pastores a tiempo completo, estamos a esa función, hacerlo, ¿no? Podemos hacer varias funciones más, sí, pero nunca debemos cuidar, y la prioridad es la predicación de la palabra, la oración ante el Señor, y otra parte es el gobierno, el dirigir la iglesia. Entonces, además de ejercer un liderazgo de servicio, antes de ser seleccionados debemos demostrar el servicio a Dios, un servicio espiritual que requiere el cuidado del rebaño. Esta función requiere un servicio, con una actitud de servicio, de hacerlo para el Señor y para los hermanos. Necesitamos tener un corazón de pastor que piense primero en las necesidades de la grey y no en la comodidad personal. 1 Timoteo 5:17 va a decir: los ancianos que gobiernen bien, ¿no? Eso es nuestra responsabilidad, gobernar bien. Y eso implica tenidos por dignos de doble ánimo, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no podrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí enseña que los pastores reciben sostén económico. Apacentar la grey requiere tiempo, cuidado, y cuando la congregación va creciendo se necesita uno o varios pastores que dediquen más tiempo al ministerio, ya sea parcial o a tiempo completo. Entonces, Dios ha levantado pastores, ha levantado líderes, y bueno, y queremos que se vaya añadiendo, ¿no?, más al equipo pastoral, ¿no? De repente algunos a tiempo completo o tiempo parcial, pero es nuestra responsabilidad dedicar el tiempo para servir y cuidar a la grey, a la congregación. B, hacerlo voluntariamente. O sea, esto tampoco no es hacerlo ya porque soy pastor y tengo que hacerlo a la fuerza. No, es forma voluntaria. Lo dice allí. Volvemos con el verso 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Es en forma voluntaria, no por fuerza, no porque te obligan y tengo que ser el pastor. Ya. No, es en forma voluntaria. Dios nos ha llamado y nos ha puesto a servirle. Y no debe ser por ganancia deshonesta. Algunos piensan que los pastores ganan muy bien
y anhelan ese cargo, ¿no? Yo quiero ser pastor porque ganan bien. Algunos piensan así. Bueno, pastores no ganamos muy bien tampoco, que digamos, pero algunos, lamentablemente, piensan que estar en la parte pastoral es allí hacerse por ganancia deshonesta. Y es lamentable. Y hay iglesias hay pastores que están por pastores, pero para su bien propio, ¿no? Para enriquecerse. Y lamentablemente hay iglesias de teología de la prosperidad que piden dinero, pero no ese dinero no tanto para la iglesia, para la marcha de la iglesia, para comprar las cosas de la iglesia o para el evangelismo, el discipulado, sino para el bien del pastor nada más. Sí, la responsabilidad de la congregación es ver los gastos de los pastores, sueldos, ¿no? Que estén bien, pero no es enriquecerse tampoco. Y entonces y lo vemos en la televisión, ¿no? De pastores con bastante lujo, ¿no? Relojes de alta gama, carros de alta gama, hasta hay unos que tienen su jet, ¿no? Y de todo, vemos. Pero eso no es lo que Dios ha llamado para una ganancia deshonesta. Dice voluntariamente. Dios es el que ha llamado. Los pastores servimos voluntariamente en la iglesia. Si un pastor está sirviendo ser de la iglesia de una forma deshonesta, el Señor se encargará de corregirlo. Él es el que tiene que corregir. Él se encargará. Y mis hermanos, cuando Dios corrige, ¿no? Ay de ello. Bueno, pero también lamentablemente algunos se dicen pastores y realmente no son pastores, ¿no? Son falsos profetas, personas que en algunas congregaciones no son pastores en realidad. Muy bien, ¿qué más? Dice con ánimo pronto, dice verso 2, sino con ánimo pronto, servir al Señor con ánimo pronto, es decir, con ganas, con entusiasmo, con amor. Eso nos toca a nosotros como pastores hacerlo, como líderes espirituales hacerlo. Y mis hermanos, no es fácil hacerlo también siempre con ganas y con entusiasmo de servir, hacerlo, ¿no? Pero hay momentos que uno a veces se levanta y no tienes ganas de nada, ¿no? Los pastores no somos superhéroes y también a veces podemos levantarnos y con no mucho ganas de hacer las cosas, o a veces de repente en el hogar puede haber algún conflicto en la familia, con la esposa, con los hijos, y ahí uno tiene que venir a servir. Entonces, ¿cómo hacemos? Si el Señor nos dice que debemos hacerlo con ganas, con entusiasmo, con amor, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? En ese momento, ¿no? Pedir al Señor, orar, Señor, ha pasado esto, traer soluciones el problema allí, o ponerlo en la mano del Señor y que el Espíritu de Dios nos dé fuerzas para servirle como Él merece. Entonces, porque así debemos servirle al Señor. Dice hacerlo con ganas, con entusiasmo, con amor. Y eso es lo mismo, no solo pastores, sino el liderazgo en general, ¿no? El hermano anfitrión, por ejemplo, venir y de repente se levanta con malas ganas, viene a servir, va a saludar. ¿Cómo va a saludar? Todo serio, ¿no? No, pero el Señor quiere eso, ¿no? Pero no es asunto tampoco de fingir, sino que tiene que ser de Dios. Hay que arreglar las cuentas con el Señor, hay que orar, por eso es importante orar, ponernos a cuenta con el Señor y dejar que el amor de Dios fluya a través de nosotros y servirle como Dios merece. Esa es parte de nuestra responsabilidad, con ánimo pronto. Y bueno, mis hermanos, entonces ese es el servicio que tenemos y el liderazgo tiene que ser el primero en servir. Ayer, por ejemplo, había la actividad aquí y entonces había que dejar todo esto listo, ¿no es cierto? Entonces a los hermanos dijimos, todos vamos a ayudar a colaborar a estar, ¿no? Y bueno, gracias a Dios todos estuvieron. Pero cuán importante, los primeros que tienen que hacer, ¿quién son?
los líderes, ¿no? Ahí involucrarse y hacerlo. Y lo demás, apoyar también. Entonces, ahí mis hermanos. Cuarto, el pastor no busca enseñorearse. Nos dice 1 Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Posiblemente la tentación más grande del líder es acostumbrarse a dirigir y a mandar. Y aún uno puede volverse autoritario o decir, yo mando aquí, ustedes me tienen que obedecer porque yo soy el pastor. ¿No? Así a veces podemos tener esa actitud. Jesús enseña que el liderazgo espiritual no es así. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Los pastores no somos amos de los creyentes. La iglesia es del Señor. Las ovejas no nos pertenecen. No somos amos de las ovejas. Las ovejas son del Señor. Él es el pastor de pastores. Los pastores somos administradores, mayordomos. O sea, nos ha puesto, sí, tenemos responsabilidad, son las ovejas. Y tenemos que rendir cuentas de ello ante Dios. Pero el dueño es Él. Igual, mis hermanos, el mismo principio es de la mayordomía, de los recursos materiales, del dinero que manejamos nosotros. Dios es el dueño de todo. El dinero, los recursos que tú tienes, tú eres solo administrador, mayordomo, y tienes que administrarlo correctamente. Pero ¿quién es el dueño? Es Dios, y tenemos que rendir cuentas a Él. Entonces, por eso hablamos de mayordomía, hablamos de ser administradores. Él es el dueño de todo. Entonces, en ese mismo sentido también es ese principio. Los pastores somos, podemos decir, mayordomos, administradores, de lo que Dios nos ha encargado en la iglesia y de la congregación, de los hermanos. Entonces, los líderes, igual forma. Tú eres tutor. Las ovejas que están en tu célula no son tuyas, son del Señor. Recuerde ese principio, le pertenecen a Él. Entonces, los líderes espirituales somos siervos al servicio de la congregación. Los pastores rendimos cuentas de nuestra mayordomía, de cómo dirigimos las ovejas que pertenecen al gran pastor, el cual las ha comprado a gran precio. Y en el principio de autoridad, mis hermanos, siempre va a haber una línea de autoridad. ¿A quién debemos rendir cuentas? Entonces, en una célula está el tutor. Entonces, el miembro de célula, a quien su líder inmediato, a quien debe sujetarse primero es al tutor. El tutor luego tiene, si la red es grande, tiene coordinador. Y luego del coordinador está el encargado de la red, el líder de la red. Entonces, la autoridad de la red. Que puede ser un hermano o un pastor. De ahí está el pastor titular de la iglesia. En este caso, el pastor Marcelo. Yo soy el pastor asistente, el pastor ejecutivo también. Entonces, apoyo allí. Entonces, el pastor, en mi caso, a quien me tengo que sujetar es el pastor Marcelo, como el pastor titular. Ahora, el pastor titular, aquí, el pastor Marcelo, está bajo otras autoridades. Entonces, aquí en Lima hay lo que es Lima al encuentro con Dios. Entonces, hay autoridades de la iglesia que están a cargo de Lima al encuentro con Dios. Entonces, en este caso, el pastor Iván Rubio, que es el que está a cargo de Lima al encuentro con Dios. Y él también está bajo otra autoridad nacional. Pastor Ángel Barrientos, el pastor que está a cargo de todo el Perú, de la alianza en el Perú. Y así luego está sujeto a otro a nivel mundial. Entonces estamos sujetos y es importante rendir cuentas, estar bajo autoridad, bajo principios es el principio de autoridad, mis hermanos. El pastor debe ser ejemplo de la grey.
Nos dice 1 Pedro 5:3, sino siendo ejemplos de la grey. El pastor de ovejas debe caminar delante de ellas para que le sigan. Los miembros de la congregación harán lo mismo porque verán en él lo que ellos quieren ser, personas modestas, moldeadas por el Espíritu de Dios. Y poder decir como el apóstol Pablo, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿no? Anhelar el ser de un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos esa responsabilidad como pastores, de ser de ejemplo. Y aún como Pablo, ¿no? Decir, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y si nos evaluamos, vemos que aún nos falta mucho para poder hacer eso y poder lograr decir, nuestro mejor ejemplo es Señor Jesucristo. Y queremos nosotros moldear. Y es el deseo, mis hermanos, que todos podamos, en cierta forma, ejercemos un liderazgo y debemos moldear a los demás. En el hogar, los papás ejercemos liderazgo y debemos ser ejemplo. De igual forma, tenemos que procurar, y mejor ejemplo es seguir las pisadas de Jesús. Y de acuerdo a eso, otros puedan también seguirnos. Amén. Entonces, esa es la gran responsabilidad que se tiene como pastores. Entonces, hemos visto quiénes son las autoridades espirituales, cuáles son las responsabilidades de los creyentes y de los pastores en esta autoridad espiritual. La iglesia del Señor tiene entonces autoridades espirituales para que la iglesia marche correctamente, bien cimentada. Debemos cumplir entonces nuestras responsabilidades como creyentes, como líderes espirituales, respetando entonces el principio de autoridad. Amén. Respetemos esa línea de autoridad, esos principios de autoridad. Sujetarnos, obedecer, y los pastores, ¿no? Cumplir nuestras responsabilidades. Amén. Oramos. Señor, gracias por lo que tú nos has hablado en esta mañana. Ser esas autoridades espirituales a la cual tú nos has llamado. Oh Señor, y sabernos sujetar también a la autoridad la cual tú nos has puesto, esa autoridad delegada. Señor, hemos entendido que la autoridad máxima en la iglesia eres tú. Tú eres la cabeza. A ti nos doblegamos absolutamente. Ante ti, Señor, tú eres la autoridad máxima. Pero también en tu voluntad tú gobiernas a través de los líderes espirituales en la iglesia, los pastores, los siervos, líderes piadosos, oh Señor, que tú has levantado. Que sepamos nosotros cumplir nuestras responsabilidades como creyentes, sabiendo sujetarnos a nuestras autoridades espirituales, el orar por nuestras autoridades espirituales, por los pastores, por los encargados de red, por los tutores. Señor, necesitan, oh Señor, respaldarse en oración, estimar y amar a nuestros pastores, oh Señor. Y como pastores, Señor, que podamos cuidar la congregación de una manera desinteresada, hacerlo en forma voluntaria, con ánimo pronto, no enseñoreándonos, sino más bien ser ejemplo. Señor, ayúdanos a hacerlo. Y Señor, de esta manera poder edificar la iglesia que tú quieres, oh Señor. Que podamos todos entonces respetar este principio de autoridad. Gracias, Señor, por lo que tú nos has hablado. Gracias te damos. En el bendito nombre de Jesucristo. Amén.